con máscaras, con caritas o sin ellas. Caretísima ciudad. Una mirada sin máscaras. Caretísima ciudad. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers a name. Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, de mostrar quiénes somos, cómo somos. Un espacio en donde compartimos distintos pensamientos. Un programa que respeta la diversidad. Y hoy miércoles de género. Un espacio que hemos dedicado, bueno, también es un tema bastante controversial en varios sentidos, ¿no? Aquellos que lo entienden de una forma y otros que tienen otra mirada. Bueno, aquí están las 2 o 3 miradas sobre cada uno de estos temas que tienen que ver con el género. Y para eso, nuestra columnista, María José. Buenas tardes, bienvenida a Caretísima Ciudad. Hola Juanjo, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia, a quienes nos escuchan, quienes nos ven. Como siempre, un gusto estar aquí trabajando y tratando de transmitir con claridad estas temáticas que, como vos bien decís, nos atraviesan y nos van de alguna manera marcando, ¿no? Sí. En este contexto tan difícil político, social, económico que nos toca atravesar. Uh-huh. No están, digamos, fuera de ese entramado, ¿no? Justamente suceden porque están en ese entramado tan complejo. Tan complejo y tan difícil de asimilar por las partes de la sociedad, ¿no? Digo, uno lo ven de una manera, otro lo ven de otra manera. El género siempre fue un tema controversial en la humanidad. Absolutamente. Y que se mezcla, ¿no? De alguna manera. Es decir, a veces el género se mezcla con lo biológico, como bien vos lo decías, Uh-huh. y a veces se mezcla con lo sexual. Y cuando se mezcla hacemos lío, digamos. No, genera confusión, porque el género no tiene nada que ver con lo biológico. La sexualidad tampoco, es decir, la sexualidad desde el punto de vista de la anatomía, de lo anatómico, sí, pertenece al terreno de la biología, ¿sí? Uh-huh. Pero después es atravesada por lo que llamamos, venimos hablando de esto, ¿no? Género, y que tiene que ver con el lenguaje, con cómo el lenguaje estamos sumergidos en un mar de lenguaje, gracias a que tenemos lenguaje y hablamos, podemos comunicarnos, entendernos. A veces no nos entendemos, porque la polisemia lingüística hace que nos confundamos y no entendamos al compañero o a la compañera. Qué difícil, ¿no? Que es difícil. Y en este terreno que digamos que estamos trabajando, pensando y tratando de transmitirlo, repito, lo más claro posible, porque es controvertido. También. Y a veces se confunde. Tenemos que pensar que justamente como sujetos atravesados por la política, tenemos la obligación de interrogar lo que fuimos. La política tiene que interrogar lo que fuimos, lo que hicimos, lo que no hicimos. Tiene que, de alguna manera, entender que hay algo ahí y que está pasando, ¿no? Que puede estallar, que puede irrumpir, pero que hay posibilidades de transformarlo en algo
distinto, en algo valioso. Y con esto lo que quiero decir es que es posible volver a ser comunidad, volver a construir la comunidad, porque estamos disgregados, estamos divididos, atravesados por la violencia, que es una violencia realmente muy fuerte. No es solamente acá, no estoy hablando solamente de San Rafael o de Caretísima Ciudad. O de Caretísima Ciudad o del país, es a nivel mundial, ¿no? Tenemos el tema del genocidio en Gaza, que es un tema espantoso, lo que ha pasado con las flotillas de barcos que llevaban ayuda humanitaria. Bueno, ahora entonces hay un acuerdo. Sí. Vamos a ver qué termina, ¿no? Si eso tiene que ver con lo que yo decía de poder transformarlo en valioso, poder encontrar algo, una vertiente donde podamos tener con paz, solidaridad, lazo social que se va construyendo nuevamente, porque tenemos que reconstituir los lazos sociales para poder entendernos, amigarnos. Esto no significa... Se me ocurren miles de preguntas, María José. No quisiera irme de tema, pero digo, el vértigo de hoy, las redes sociales nos han deshumanizado y esas relaciones están desconstruidas. Sí. Hay que volver a construir eso, digamos, ¿no? Va a costar. Va a costar, porque además las redes sociales están desregularizadas, entonces cualquiera pone cualquier cosa, dice cualquier cosa. Bueno, tema de otro momento, ¿no? El tema de hoy es la violencia de género, de algún modo, la violencia literalmente, digo, etimológicamente lo que es la palabra, y lo que la violencia, y vamos a seguir tratando este tema de la violencia, que no es un tema menor, sobre todo si observamos las relaciones de pareja en adolescentes, bueno, y obviamente también en adultos, ¿no? Pero sobre todo si nos situamos en adolescentes, María José. Yo quería, para seguir con esto, leer un pedacito de un texto. Usted sabe que siempre puede leer, y además el que esté interesado en el texto, lo puede. Acá abajo está siempre el autor y los datos. A mí me gusta porque vos pones al costadito, cuando yo lo miro aparece la bibliografía, digamos. Exactamente. ¿No? Yo hablaba de hacer comunidad, de construir comunidad. Y yo encontré un textito de Horacio González, decía recién, historiador, filósofo, lamentablemente ya fallecido, lo mató el COVID, Horacio, que habla que fue parte de su discurso cuando tuvo que dejar la Biblioteca Nacional, gracias a este gobierno, ¿no? Que lo sacó. Era el director de la Biblioteca Nacional en Buenos Aires. Y él dice lo siguiente: la comunidad no homogeneiza la conciencia de nadie, no hace de nadie parte de una conciencia única, nos hace a todos mucho más libres saberse parte de una comunidad. Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia. Bueno, está bueno. A mí, cuando leí esto, me pareció que da cuenta de esto que queremos lograr. O por lo menos intentar, para volver a construir comunidad, para volver a poder convivir. Y insisto con esto porque estamos disgregados, estamos como... y los pensamientos nos alejan. Sí, bueno, los algoritmos, ¿no? Bueno, los pensamientos, los algoritmos, las personas, digo, también las personas están en una introspección rara, ¿no? Porque no se comunican. Ahora hay que pedir permiso para hablar por teléfono. ¿Puedo hablarte por teléfono? Digo, qué extraño, ¿no? ¿Cuánto nos ha alejado esta tecnología, ¿no? En esto de construir esta sociedad o esta comunidad que vos insistías en que hay que volver a construir. Sí. Yo insisto mucho con esta cuestión, porque además hace a lo que hace a las relaciones, ¿no? Y en las relaciones de pareja, ya metiéndonos en el tema, tanto parejas adultas como parejas de jóvenes, digamos, a veces está esta cuestión
sí, narcisista, ¿no? Individualista, esto que vos decías, solo pienso en mí, el otro no existe para mí, o existe para ciertos momentos, de ciertas maneras. Y el tema la convivencia, ¿no? Por ejemplo, la convivencia en las escuelas, ¿no? Donde de pronto las formas de contacto, las formas de relacionarse son, no digo que toda la gente joven funcione así, pero se ha visto esta cuestión, ¿no? De cierta individualidad que vos decías recién, de cierto estilo de meterse para adentro, estar conectado consigo mismo y perder de vista de nuevo esa vinculación con el otro. Y como una cuestión sí, como de estar conectado, pero con sí mismo, ¿no? Por eso yo hablo del narcisismo, como el narciso que se mira en el espejo, bueno, pobre, se cayó al agua finalmente y se ahogó. Y de alguna manera muchas veces terminan así, ¿no? En una soledad bastante extrema. Y por otro lado, hay gente, eso es una forma. Hay otras formas en donde no, hay una forma de hacer lazo, de conectarse, que tiene mucho que ver con los gustos, la ropa, los gustos musicales. Si leen, hay gente joven la gente joven está leyendo bastante y eso está bueno, porque muy bueno. Leer, Silvio Rodríguez dice, ser culto te hace libre, ¿no? ¿Y de dónde saco yo la cultura? Si no es a través del lazo social, de las relaciones y además de las lecturas, ¿no? Imbuirme de lecturas, ¿no? Sí. María José, este tema de estar para adentro, ¿no? De no fijarnos en el otro, ¿cómo llega? ¿Puede llegar a la ira? ¿Puede llegar a un descontento con el mismo y esto provocar una cierta violencia en el otro? Sí, puede, digamos, no significa que sea siempre así, pero la violencia y la ira, el enojo y hasta llegar a una actitud de violencia física puede arrastrar al sujeto, aquel sujeto que está aislado, que está solo con sus pensamientos, en algún momento puede pasar a la acción, ¿no? Porque quizás esto es muy singular en cada uno, pero doy un ejemplo, ese encierro puede llevarlo a un sentimiento de soledad y a culpabilizar a los otros que no se acercan, que no lo tienen en cuenta, cuando en realidad... O que se ríen. O que se ríen, o que se burlan, ¿no? Y que entonces eso se transforma en, digamos, proyectan en el otro aquello que sienten, que están sintiendo, ¿no? Consigo mismo, ¿no? Entonces, el enojo, porque en general cuando se está muy ensimismado hay mucha bronca. La pulsión de muerte está interfiriendo, está, digamos así, está molestando, claro, ¿no? Y entonces aparece el enojo. Y la manifestación del enojo es una manera también de mostrar que es un pedido de ayuda, es mostrar la sensación dolorosa que está sintiendo, esa sensación de tristeza porque se siente solo o sola, y entonces, pero lo pone en el otro, como que son, el otro son es los culpable otros de los eso. culpables de eso, ¿no? Porque lo dejan, porque lo apartan. Como no hacerse cargo o no tomar la responsabilidad que... Sí, y entonces es un embrollo. O sea, termina siendo ahí un nudo y entonces tenemos estas reacciones que es sorpresivas, ¿no? ¿Y esas reacciones sorpresivas tienen que ver con la violencia en la pareja adolescente? Por ejemplo, en las parejas adolescentes esto puede aparecer. Sí, claro que esto puede aparecer, como pueden aparecer cuestiones que están vinculadas a los celos. ¿Sabés qué? Justamente, hace un rato hablábamos yo dije la desregulación de las redes, ¿no? Esta cuestión que se puede decir cualquier cosa. Sí. Y los adolescentes se manejan mucho con las redes, están más metidos dentro de las redes, están digamos, enredados en las redes, ¿no? Sí. Se me acaba de ocurrir esa frase.
Y entonces es el método que utilizan para conectarse, para comunicarse. Y con esto yo quiero hacer una aclaración. No es que esté diciendo que no hay que usar las redes, pero tiene que haber una manera también de controlar eso, de controlarse, de autocontrolarse en ese uso, porque un uso excesivo se termina siendo preso de ese sistema que en realidad son el sistema de los algoritmos que controlan absolutamente todo lo que Toda acción. haces, toda acción, todo lo que estás pensando, con quién quieres estar, con quién no quieres estar, saben absolutamente todo, son espías, y no me estoy poniendo paranoica para nada, esto es una realidad, Sí. como es el manejo que tiene el En sistema. realidad es la misma información que dio uno, ¿no? Bueno, a la red. Por supuesto, pero de alguna manera eso se te vuelve, ¿no? Envuelto de otra forma, ¿no? Y entonces en las parejas a veces que se manejan aquí aparecen los controles, o la muchacha lo controla al muchacho, o el muchacho controla a la muchacha, o el muchacho controla al muchacho que es su pareja, o la muchacha a su muchacha que es pareja. Estoy hablando Sí, de las diferentes muchachas y muchaches. Sí, tal cual. Y entonces, que escribió, a quién le escribió, en qué momento, qué ¿Por qué dijo, pusiste me gusta? Bueno, los me ¿Cómo gusta. poner un corazón? Sí, ¿por qué pones un corazón? ¿Por qué pones florcitas? Bueno, y eso se extiende a otras cosas. Cómo te mostraste en esa foto, cómo te vestiste, que si te maquillaste, que bueno, el abanico es... ¿Qué estás vendiendo? Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me dijiste que no podías estar conmigo y estás hablando o con fulana o fulano? Bueno, eso, entonces, y eso alimenta, ¿no? La violencia. La violencia. Uh-huh. Hablando de eso, quería comentar que, bueno, esto no todo es para la gente, en la gente joven, porque hay gente joven que tiene una forma de vincularse Distinta. amable, tranquila, con empatía, con cuidado, con respeto, que se están saliendo de ese circuito, digamos, de apego con la virtualidad, porque finalmente es un apego a la virtualidad y es como olvidarse de que uno es de carne y hueso. Sí. ¿No? Sí. Un digo, observador dice que están entregados al hueveo de la web, ¿no? Pero ahora es terrible. Antes hueveando era la palabra mendocina, ¿no? Sí, no está bien. Pero a mí le voy a contar a la audiencia, porque yo escuchaba hueveando, pero escuchaba web, sí. ¿no? Como se escribe en inglés, W-E-B, ¿no? Que es que web, que es red, ¿no? Entonces como redear, ¿no? Claro. Pero huevear de huevo, ¿no? Claro. Entonces un huevonazo o una huevonaza, disculpen el término, pero es muy mendocino además. Y es muy mendocino además. Quiero volver a esta cuestión, ¿no? de las relaciones de pareja donde aparece la violencia, y hablamos de la gente joven, pero no solo la gente joven, suele ocurrir. Hay adultos que están más adictos que los jóvenes. Bueno, a eso voy, ¿no? Uh-huh. O sea, gente adulta de diferentes edades, no tiene que ver con una edad en particular, donde el círculo de la violencia se arma, se configura de una manera muy en escalada, va de a poco, ¿no? Y hay una que Mariana Carvajal, que yo les nombré la vez anterior, uh-huh. Tiene el libro Maltratadas, que habla del tema de género y de violencia. Que leímos una poesía. Que leímos, ¿te acordás? Bueno. O un relato, no me acuerdo bien si era una poesía o un relato. No, leímos ahora yo tampoco me acuerdo. Uy, bueno, pero bueno, lo podemos mirar después. Pero ella cita a una
psicóloga e investigadora forense que se dedicaba a estudiar a las mujeres maltratadas. Trabajó mucho o sea, como pacientes, ¿no? Con mujeres maltratadas. Y ella, Leonore Walker, que está viva, tiene 82 años, y ella describe el ciclo de la violencia, que me pareció interesante contarlo aquí, porque habla de 3 momentos, ¿no? A ver. El primer momento es cuando hay malestar, ¿no? Lo leo textual, se llama fase de acumulación de tensión, o sea, las cosas no están bien, empieza a haber malestar. No me moleste que estoy en esta fase. Sí, estoy ahí, ¿no? Una mala respuesta, ignorarle cuando el otro está comentando algo. Sí. Bueno, no, qué sé yo, situaciones en donde hay un clima de malestar. Bueno, después viene una fase, y eso va increyendo, digamos, viene una fase en donde hay la explosión, lo que ella llama, explosión violenta, a mí me quedó la palabra. Estalla la pelea. Y como buena explosión es violenta. Y además con maltrato, con golpes, con tirada de pelos, con empujones, hasta que eso puede llegar a un maltrato in extremo y puede llegar al asesinato. Yo lo llamo, o sea, que puede llegar... el femicidio. Es el femicidio. O feminicidio, digamos. Después les voy a contar quién... ¿Y al revés? ¿De dónde viene la el palabra? Homicidio. Porque de homo. Sí, de homo, supongo. Sí, bien. Pero justamente... Hay menos homicidios que feminicidios. Se habla se puede decir feminicidio. El feminicidio se habla en México, lo llaman feminicidio. Rita Segato cuenta esto. Claro. Pero también femicidio es correcto. Quiero hacer una aclaración. Estamos hablando de esto en un momento que tenemos un ministro de Justicia que ha decidido que ese término, así como el término de género, no existe. Y que no hay que escuchar eso. Bueno, quiero hacer esta aclaración, porque para que se tome conciencia, de alguna manera, qué trasfondo político, ¿no? Ideológico estamos viviendo y que va en contra de estas políticas públicas, que algunas se han sacado, se han anulado, ya eso yo lo he comentado, pero lo recuerdo para que no nos olvidemos, que no las podemos implementar porque las han anulado, ¿no? Y entre otras, esta cuestión que tiene que ver con el término género, molesta ese término. Nosotros, que es una mala palabra, ¿no? De puro rebelde vamos a seguir con estos términos. Por supuesto, y también vamos a hablar de femicidios, y también vamos a decir que se sigue insistiendo para que las mujeres se presenten a hacer la denuncia correspondiente, aunque a veces hay lugares en donde van a hacer la denuncia y no se las toman. Pero igual y en ese caso que no se tome una denuncia, hay que ir a tribunales. Tenés que ir a tribunales. Hay abogadas y abogados que trabajan en esto y que acompañan a la persona. Y hay líneas. Y hay líneas. Sí, ayuda. La 114 está cortada, pero no te atienden. Pero bueno, había otro beneficio. Pero y quiero contar un poquito lo de... Ya enumeramos la primera, la segunda fase. Me falta la tercera. La tercera fase. Disculpen, que yo me abro, sí, ¿no? Y nos vamos por las ramas. Pero era para entender un poco lo que pasa acá. Y la tercera es lo que ella llamaba luna de miel. El arrepentimiento. Que viene el arrepentimiento. Entonces la mujer perdona porque cree en esa palabra y ve el rostro del compañero que la ha golpeado, lastimado, y con una cara lo ve como que no, que se arrepiente en serio y que eso no va a volver a suceder, y entonces no hace la denuncia, y eso tiene una duración X según la... Y eso también, eso entra en la etapa 1, digamos, empieza a acumular... Y vuelve otra vez. Entonces vuelve otra vez empieza la tensión, la molestia,
y retoma otra vez. Ocurre que en algún momento se llega a la tercera fase y ahí aparece el femicidio. O sea, la paliza es tal, Sí. o le prende fuego. Bueno, hay diferentes formas de asesinar. Y cada vez más cruentas. Cada vez son más, son truculentas, porque, bueno, eso tiene que ver con la pedagogía de la crueldad, ¿no? Que vamos a hablar en otro momento. Pero lo que ¿Y esta violencia? lo que Sí. quería, me quedó pensando en esto, que muchas veces esas situaciones de violencia se agravan con el consumo de alcohol y de estupefacientes, porque el alcohol es una droga también, cuando Sí. se toma como una droga. Sí, y algunos medicamentos también. Los medicamentos también, sí, sí, los psicofármacos mezclados con alcohol, los psicofármacos mezclados con un fumo, con esos combos que se arman, y además también en el contexto en el que se vive. Y esto quiero hacer otra aclaración. El contexto no es unívoco. No solamente pasa, porque como dice mucha gente, no, mira dónde vive en una villa miseria, mira cómo son, no trabajan, son unos vagos, unas vagas. ¿No? Bueno, y dicen cosas que son agresivas y que descalifican al semejante, y no es así, porque abarca todas las clases sociales. En los contextos de mayor vulnerabilidad, que son los contextos de mayor pobreza, a veces la violencia tiene que ver además justamente por esa situación de vulnerabilidad, de hambre, hambre de que no comen, hambre de que no tienen comida, hambre de que no tienen vestimenta, hambre de que no pueden ir a la escuela, hambre de que no tienen dinero para pagar el colectivo, no hay trabajo, no les dan trabajo. O sea, no, esto lo digo de esta manera para que se entienda. No es el contexto único en el cual se desarrolla este círculo de la violencia. Para ir terminando hoy en esta columna, María José, ¿se da más en adolescentes que en adultos la violencia de pareja? Mira, no hay estadísticas actualizadas, o sea que no puedo, no podríamos decirlo. No te puedo responder la pregunta porque se han dejado de hacer las estadísticas. Está el Observatorio de Violencia de Género. Si tenemos una mirada así muy liviana, digamos, por lo que podemos ver, me parece que se produce situaciones más violentas en jóvenes. De hecho, los resultados están a la vista, ¿no? En jóvenes yo diría que en una franja etaria más o menos que va desde los 18, 19 a los 40, 50, digamos, abarcando esa, pero no puedo dar un dato fehaciente. Correcto, porque están trabajando la Casa del Encuentro, que es un organismo que no es del Estado. No es del Estado, que gente que se juntó para justamente cubrir lo que el Estado no cubre. Entonces van llevando una estadística. De hecho, tengo el dato de 2024, un femicidio cada 39 horas. Miércoles. Esto es un dato del año 2024, organizado por la Casa del Encuentro y por ¿cómo se llama? El Observatorio de Violencia de Género, que es un organismo que le han retirado al observatorio, le han sacado el apoyo estatal, ¿no? O sea, esto tiene que ver con las políticas públicas que se van sacando y que no se van llevando adelante como se venían haciendo hasta que se fue Cristina. Esa es la realidad. ¿Cómo decías vos en tus sesiones cuando el tiempo se acababa? Ya se acabó el tiempo. ¿Continuamos luego? ¿Qué digo yo cuando termina mi sesión de análisis? Que mi analista me dice, te digo lo que yo decía. Yo decía, hoy dejamos acá. Y mi analista dice, terminamos por hoy. Entonces yo Bueno, ¿y cómo preferís? ¿Terminamos acá o dejamos por hoy? No, dejamos por hoy. Dejamos por hoy. Seguramente el tema da para mucho más, claro, por supuesto. Y vamos a cerrar como siempre, como siempre. Supuesto. Claro.
Por eso, digo, vamos a ir cerrando y tu tiempo ha terminado. Mi guía dice, les cuento, mi guía dice que voy a leer el poema Miserias. Leo. Temor. Sombras de incertidumbre que acechan, que medran. Pánico. Sin razones recurrentes que obturan, que obnubilan. Fue inspirado este poema por un dibujo que hay en mi casa de una artista plástica que es de Alvear, Diana Cerro, que es un dibujo en lápiz de un hombre, una figura humana de un hombre, que es un desnudo, pero que es precioso, pero la expresión de su rostro transmite la miseria. Y lo traigo porque justamente no es solo la miseria que puede sentirse una mujer golpeada, sino también un hombre golpeado. Sí, las dos partes son miserables, o se sienten miserables. Se sienten miserables. María José, muchas gracias, muy amable. A vos, Juanjo. Nosotros nos reencontramos el viernes. Muchas gracias.